Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy es 8 de septiembre, el día 10 es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y no es la primera ni la última vez que vamos a hablar de suicidio, no solo en este podcast, sino en todo lo que hacemos, ¿no? en Somos Estupendas. De hecho, hace 2 años lanzamos uno de los movimientos de los que más orgullosa me siento de estos 4 años que existe Somos Estupendas, que fue el movimiento Vigilantes de la Vida, que fue un movimiento de prevención del suicidio del que, bueno, luego acabaremos de hablar, pero sé que muchas de vosotras conocéis, porque desgraciadamente las cifras del suicidio siguen aumentando, ¿no? año tras año, y es importante que hablemos de ello, porque muy lejos de lo que muchas personas creen, desde ese sesgo y desde ese tabú, hablar de suicidio lo previene, aunque se piense lo contrario y se habla poco de suicidio para la problemática tan grande que es. Así que hoy quiero darle las gracias a Carmen. Ella viene a hablarnos, ¿no?, de cómo sobrevivió al suicidio de un familiar cercano, de su hermano en concreto, de Miguel, y cómo se vive y se convive con un duelo de algo, de una experiencia como esta. Puede ser que la conozcáis porque ella es humorista, es copresentadora del podcast Odio a la Gente y autora del libro que recientemente ha lanzado Esto no está pasando, en el que habla justamente de la experiencia que nos va a compartir hoy. Y antes, fuera de micros, se lo decía, pero te repito de nuevo, Carmen, gracias por estar aquí, porque entiendo que no será sencillo, pero estoy segura de que tu historia va a acompañar a muchas personas que nos puedan estar escuchando. Pues muchas gracias a vosotras, me hace mucha ilusión estar aquí, poder compartirla y eso, que llegue y que ayude. Carmen, tengo varias preguntas para ti. Lo hago también desde todo el mimo, ¿no? Y aunque luego podamos entrar en diferentes áreas y momentos de toda tu experiencia, a mí me gustaría que pudiéramos empezar de manera totalmente libre, desde donde tú quieras compartir cómo fue tu experiencia. Pues mi experiencia fue bastante peculiar porque, claro, Miguel se suicidó porque tuvo un brote psicótico. O sea, debido al brote psicótico tan fuerte que tuvo, estuvo hospitalizado 3 semanas, él era militar y tenía un seguro privado. Y por tener este seguro, que estuvo en un hospital privado, solo psiquiátrico, pues tenía en la póliza del seguro 4 semanas de ingreso hospitalario al año. Y llevaba 3, era a mitad de año, era junio, entonces no se podían arriesgar a una cuarta. Y a pesar de que el brote se le repetía y no estaba ni diagnosticado, ni bien medicado, ni nada, o sea, necesitaba estar más tiempo en el hospital, los médicos no sabían a qué se debía este brote todavía. Y aún así le dieron el alta porque, bueno, ya no estaba tan mal como estuvo al principio, porque fue un brote súper fuerte que muchos médicos nos dijeron que ni siquiera habían visto algo así, nunca, ningún psiquiatra nos dijo, es la primera vez que veo algo tan fuerte. Pero como estaba algo mejor, que algo mejor es que estaba tranquilo, aparentemente, porque estaba muy medicado, claro, pues le dieron el alta diciendo que estaba mejor y al día siguiente que le dieron el alta se suicidó debido a esto. Entonces, es un caso de suicidio muy particular dentro de todas las causas que hay, pero que me parece muy importante reivindicar también y hablar de ello, porque después me puse a investigar y a mirar los brotes psicóticos, que también me parecían como algo súper ajeno. Yo decía, vale, pasa a una persona de cada millón, y no, son algo súper común. Y los que terminan en suicidio es un porcentaje súper alto, que tampoco lo sabemos. Entonces, me parece que es muy importante reivindicar también esto, los problemas de salud mental que acaban en suicidio, que son muchísimos y muy distintos, desde la depresión al brote psicótico, eso, a un montón de cosas que creo que hay que hablar. Y en mi caso, claro, yo llevaba 3 semanas sabiendo cómo estaba Miguel y con este percal que fue horrible y muy doloroso, pero en ningún momento se me cruzó por la cabeza que pudiese él acabar así. Y de hecho se lo dije cuando tuvo el brote psicótico tan fuerte que fuimos al hospital, le dije, yo tenía miedo de que te pasara algo. Y me dijo, no, yo jamás haría algo contra... O sea, no le dije como que tú te hicieras daño, pero sí como que te pasara un accidente o algo. Y me dijo, yo jamás atentaría contra mi vida, jamás lo haría. Entonces, claro, es un caso en el que yo creo que lo que hizo fue un accidente totalmente y que él no era consciente de lo que estaba haciendo, que también me parece como que hay que reivindicar esto de... hay un montón de suicidios que son premeditados y la persona lo sabe, o sea, es consciente y tal, y hay otro tanto que, pues como este caso, que pasan y que
que en ningún momento se ha planeado. Y hay otro porcentaje, también leí, que nunca jamás se ha tenido en cuenta y de pronto surge un pensamiento y se hace boom en el momento. Entonces, me parece que hay como muchos casos distintos y que hay que abarcarlos todos. Y en mi caso, pues eso, como no me lo esperaba, me quedé en shock completamente y estuve durante un montón de meses en shock, disociada por completo, era incapaz de sentir nada y me costó un montón de meses empezar el duelo. Y por eso, claro, también ha sido largo, doloroso y eso para mí fue mi vida cambió ese día por completo. Wow. Gracias también por poner sobre la mesa, ¿no?, lo que has compartido de Miguel, porque se habla poco, pero dentro de lo poco que se habla mucho, de los suicidios que se pueden prevenir incluso porque se prevén, ¿no?, en la conducta, en el cambio que genera la persona, ¿no? De hecho, antes justamente que hablábamos de vigilantes de la vida, gran parte de la formación está enfocada a detectar esas señales. Ya, pero y todos aquellos casos en los que no se están detectando las señales, tú misma lo has dicho, no se podía ni imaginar que eso pudiera contemplarse como una realidad. Es que no lo estaba haciendo desde la conciencia plena aún, necesito acabar con este dolor, ¿no?, que suele ser el motivo principal del suicidio. Claro, es que hay tantos diferentes. Esto fue, por ejemplo, una negligencia médica, la culpa, el componente de culpa es brutal. No me quiero imaginar cuando se suicida alguien que lo ha planeado y que la gente que se queda, pues eso, y dices, ostras, ¿cómo no lo he visto venir? O sea, te culpas, hasta yo me culpé y hasta yo pensé que lo podía haber evitado y haberlo prevenido. No me quiero imaginar esas personas. Por eso me parece tan importante y tan fundamental iniciativas como esta que es que salvan vidas, literalmente. Total. Ahora que nos has compartido tu historia, ¿cómo fue para ti? Porque al final, mira, el otro día que te compartía, ¿no?, la personita que vino a compartirnos su historia, ¿no?, de la pérdida, aunque son pérdidas diferentes y porque también cada persona, su pérdida es su pérdida. Que eso también me parece importante decirlo, ¿no? Pero ella me decía que ella nos compartía, porque no solo estaba yo, que lo jodido no es quién se va, sino quienes se quedan, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti vivir algo así como superviviente de suicidio? Porque al final no es solo... es todo el círculo. Sí, es horrible, estoy totalmente de acuerdo con eso. Para mí no es quién se va sino quién se queda, porque quien se va nunca sabemos, al final hasta que no nos toque no sabemos lo que pasa, pero yo quiero pensar que por lo menos van a un sitio mejor que este. Eso es lo que también me calma, pero quien se queda es horrible. A mí me parecía como súper injusto de decir, porque a mí me han quitado a una de las personas más importantes de mi vida y me han dejado aquí y yo tengo que seguir, o sea... Para mí la vida dejó de tener sentido por completo y la gente, claro, intentando animarte, intentando, que tampoco sabemos, pero te decían, bueno, pero la vida sigue, pero tal, y era como, pero tú no entiendes que para mí la vida no sigue, que yo tenía una vida y que me han sacado un factor súper importante y que para mí ya no tiene sentido y que yo no quiero seguir. Es que la sensación era de yo no quiero seguir así. Es como que te dan una hostia súper fuerte sin por qué, sin motivo, no entiendes nada y dices, no, tienes que seguir, pero ¿por qué? O sea, es un porqué constante todo el rato, un porqué durante meses y durante años. Y para mí fue horrible, la verdad. O sea, fueron meses y años súper duros. Todavía a día de hoy, claro, el libro que he escrito ha sido revivir todo otra vez, la promo, hablar de eso, entonces sigue siendo súper doloroso y yo es algo que también he aprendido, que el dolor va a estar siempre ahí, porque también durante el duelo a mí me ha pasado que te sientes culpable porque sigues estando mal y es como que te sigue doliendo. Y creemos que no hemos avanzado, que no hemos mejorado y no. Esta idea de lo que dicen de superarlo, para mí no se supera, ni un suicidio, ni muchas veces un duelo por cualquier muerte, no se supera y ya está, y hay que aprender a vivir con ello. Entonces, esto va a doler siempre, que es otra cosa que dices, ostras, me tengo que hacer a la idea, pues como si te cortan un brazo, ya nunca más vas a tener ese brazo. Entonces, tienes que aprender a vivir de esta nueva forma. Y es un camino también y al final lo que sí quiero también es lanzar un mensaje de esperanza, de decir, oye, que yo 8 años después estoy aquí, que Miguel para mí era, pues no sé si decirte mi persona favorita, pero mi madre y él y mi hermana es que, claro, es que mis 3 personas. Entonces, aún habiendo pasado tanto dolor y aún habiéndolo pasado tan mal,
pues que se puede seguir, que no es un camino de rosas, por supuesto, que va a costar y va... Pero me escribe mucha gente y me dicen que están pasando duelos ahora o que se ha suicidado algún familiar. Es que es súper duro, es que no sé si voy a poder salir. Digo, sí, yo también he estado ahí y lo veía todo negro. Pero también me agarraba a pensar, bueno, en algún momento esto será más leve y podré sobrellevarlo. Entonces, también me parece importante ese mensaje de, oye, va a llegar un momento en el que no va a dejar de doler, pero sí vas a poder continuar con tu vida con eso. Claro. Sí, eso es lo que en psicología llaman, ¿no? El no se supera, se integra. Exacto. Lo integras en tu vida, forma parte de ti, de tu historia, de todas las cosas que son desagradables y que van a doler, pero aprendes a vivir con eso. Totalmente. Desde esa pérdida, ¿no? En mi caso es que me cambió la vida tanto que laboralmente todo. O sea, yo ahora me dedico a la comedia a raíz de esto, porque cuando Miguel murió, un año después, estaba buscando cosas que me hicieran ilusión en la vida, porque estaba súper perdida también laboralmente. O sea, yo tenía 24 años, era un poco mal momento en todos los sentidos, y esto ya me terminó de enterrar. Y buscando cosas que, pues eso, que me devolvieran la ilusión, que con los que pasar el tiempo al final, pues encontré la comedia y tiré por ahí, y ahora soy cómica. Pues es que a lo mejor si no hubiese pasado eso, o sea, te cambia la vida hasta tal punto de decir, una vida totalmente distinta. Supongo que también están como esos duelos no contados. Hablo desde el no saber también, y con todo mi amor y con todo mi respeto de no haber experimentado algo así ni que se le parezca, pero entiendo también que no solo está el duelo en sí mismo, sino todos los duelos que acompañan ese duelo de yo no voy a volver a ser yo. O sea, tengo que aprender a ser yo, sí, porque ya no soy yo con él. Claro. Ahora tengo que aprenderme también, ¿no? Claro, sí. Y claro, es que es tan complejo el duelo porque y también es tu duelo, el duelo de los que están alrededor, que cada duelo es distinto. También lo hablábamos antes, de que para cada persona la pérdida es distinta y según te pille emocionalmente, según la relación que tenías con esa persona, te afecta de una manera u otra. También hay que convivir con los distintos duelos. Claro. O sea, es muy complejo y muy complicado. Y sí, al fin y al cabo me decía la psicóloga cuando iba a terapia, tendrás que despedirte en algún momento de Miguel, y era como, no, yo no me voy a despedir nunca. Sí que he llegado al punto de decir, vale, nunca más le voy a ver en este mundo, nunca más voy a ver físicamente a Miguel, pero no, a mí despedirme me sonaba a olvidarle o a dejarle atrás. Y es como, no, Miguel ha formado parte de mi vida 24 años y soy la persona que soy en parte por él, porque encima era mi hermano mayor, me enseñó un montón de cosas, yo le tomé de ejemplo en muchísimas cosas, entonces parte de la persona que soy ahora tiene que ver con él. Yo no me puedo despedir de eso, entonces, pero sí eso, integrar que ya no está, que estuvo un tiempo pero ya no está. Y que yo soy una persona completamente distinta a la que era. Es que es eso, te tienes que pasar por el duelo también de la persona que tú eras y aprender a vivir esta nueva vida y con esta nueva persona que eres. Si tú tuvieras, también ahora viéndolo con perspectiva, aunque corta perspectiva, porque también entiendo lo que has dicho, ¿no? Después de escribir el libro, que vuelves como a conectar, ¿no? con ese momento. También creo que con el duelo hay como esta mierda de ahora que es de las fases. Mira, déjame en paz, ¿sabes? En plan, déjame en paz. Cada duelo, o sea, es distinto, y a mí también me agobiaba y me estresaba porque decía, han pasado 2 años y es que yo sigo muy mal. Eso, o sea, yo se lo digo a la gente y no me cansaré de repetirlo. No hay un tiempo determinado, o sea, y no está mal que hayan pasado 3 años y tú sigas mal, porque es que es totalmente, es que es eso, es que estás así, pues estás así. O sea, yo me he sentido súper mal por estar así, y es peor todavía, que es como tirarte piedras a tu propio tejado, porque piensas, no, debería haberlo superado ya, debería estar bien ya. Y es como, pero ¿por qué te exiges tanto si lo que has pasado es muy gordo? O sea, bastante que estás todavía. Entonces, me parece súper importante quitarlo del tiempo, ni meses, ni años. No, eso es una cosa totalmente nueva. Cada persona es un mundo, cada persona lo experimenta de una manera, le pega de una manera y lo puede sobrellevar de una manera. Entonces es muy importante eso. Y las fases, sí entiendo que hay unas fases y lo que tú quieras, pero las fases ni son lineales, se mezclan. El sobrellevar esto no es lineal, porque dices, bueno, estoy un poco mejor, un poco mejor, tengo más ilusión por vivir, ya he vuelto como a reírme y a tener atisbos de felicidad, y de pronto una fase de que estás en la mierda otra vez y dices, ya he retrocedido. No, es que esto es así, que también creo que tenemos que, y creo que no pasa solo en el duelo, sino en muchas cosas, de parece que estoy peor. No, es que
avanzar es así, es a veces un paso así y luego una racha peor y así, que no es lineal. Y eso también me parece importante, pero lo del tiempo, las fases, Qué presión, ¿eh? Cada persona es un mundo, y mucha gente me ha escrito también a raíz del libro y me ha dicho, es que claro, llevo X tiempo y no lo supero y no... Es que cada uno es cada uno, que cada uno lo lleve como mejor pueda. Es como ir a terapia. Está muy bien decir, tienes que ir a terapia, pero hay gente que no puede siquiera ir a terapia. Entonces, cada uno tiene sus tiempos también. Tampoco puedes forzar a nadie. O sea, yo empecé a ir a terapia 6 meses después de que muriese y porque me estaban dando unos ataques de pánico que no podía hacer vida normal ya. Pero yo era incapaz de ir a terapia porque eso significaba empezar a procesar que Miguel no estuviera. Y eso me negaba por completo. Entonces, la terapia es súper importante y fundamental, pero cada uno tiene sus tiempos también. Justo. Sí, de hecho, gracias por decirlo, porque en esta era en la que parece que todo el mundo tiene que ir a terapia, que yo lo cojo con pinzas, ¿no? Porque todo el mundo tiene que ir a terapia, sí, pero no porque todo el mundo tenga que ir a terapia, porque el sistema está podrido. Claro. Entonces, no es que los seres humanos, por naturaleza, tengamos que ir todos a terapia. Claro, nadie tiene que ir a terapia. Es que vivimos en un sistema podrido que nos empuja a tener que ir a terapia, ¿sabes? Claro. Pero... sí que nace también como esta cosa de es que tienes que ir a terapia, Cari, pues es que a lo mejor ahora mismo todas mis resistencias me están sosteniendo. No puedes, claro. Es que ahora mismo, o no te lo puedes permitir, que es que lo de ir Obviamente, a terapia es como, tienes que levantarte por la mañana. No, perdona, yo me he gastado como cualquiera muchísimo dinero en terapia porque es una cosa que solo puedes acceder si tienes recursos económicos, que eso es muy fuerte. O sea, entonces eso me parece un problema también que abarcar y no decir tienes que ir a terapia y ya está. No, si te puedes permitir ir a terapia, está muy bien, pero hay que ver la cantidad de gente que no puede permitírselo, que eso es muy fuerte y es muy duro y no me quiero imaginar si yo no hubiese tenido la oportunidad de ir a terapia, es que a lo mejor no estaba aquí probablemente. Entonces creo que hay que señalarlo y que hay que cambiar muchas cosas para que la terapia sea accesible para cualquiera. Total. Y de hecho, ¿sabes? En suicidio en concreto pasa también con enfermedades, ¿no? Como el cáncer. En realidad, todas las muertes se contemplan desde la pérdida, ¿no? De la persona. Es como la pérdida, ya, pero es que supervivientes son todas esas personas que se quedan. No puedes poner solo recursos. Por ejemplo, estamos luchando desde hace años para que pongan un plan nacional de suicidio. Bueno, solo con que hagan eso ya me parece una fantasía divina. Pero es que no se trata solo de hacer un plan de prevención del suicidio. Se trata también de, vale, y cuando hay un suicidio consumado, ¿qué recursos vas a poner para las familias? Exacto. ¿Qué recursos de atención primaria psicológica vas a poner para las familias? ¿Quién coño sostiene a todas estas familias? Es que eso está súper silenciado y parece que no... Incluso la gente, a mí me ha pasado también, a raíz de hablar de este tema, porque yo nunca ni lo oculté, ni me dio vergüenza, ni nada de eso. O sea, yo dije, Miguel se ha suicidado, tuvo un brote psicótico, se suicidó, y la gente, claro, la palabra suicidio, ahora ya no, han pasado 8 años y veo muchísimo cambio, pero todavía sigue impactando. Sí. Pero hay gente que ha venido como a decirme en privado, sí, mi hermano también se suicidó, mi padre, o sea, pero todavía como en secreto, que es decir, ¿qué pasa? Una persona se suicida y aquí no ha pasado nada, se le olvida, encima tiene este componente de vergüenza, yo no sé si por la culpa católica cristiana que todavía arrastramos o qué, de pecadores, se le olvida y encima tú no lo tienes que llevar y en silencio, que eso es horrible. O sea, lo peor que se me ocurre que puedas llevar algo siempre que te haga daño es en silencio, porque es muchísimo peor. Entonces es muy fuerte. Yo tuve la suerte de que un paciente de mi madre, que es médico, le habló de un centro de escucha para familiares que han perdido a gente que están en duelo. Y son gratuitos y a mí me ayudaron muchísimo y sé que hacen una labor increíble, que encima son voluntarios también, que se forman, pues como la iniciativa que decías tú, pero justo pues eso, para cuando ha pasado un suicidio o cualquier tipo de duelo también, que es eso, que cualquier muerte que pase, pues... Que al final no estamos preparados para enfrentarnos al duelo y que es muy jodido. Entonces, esos centros de escucha me parece una maravilla y creo que también se debería saber más, porque yo, por ejemplo, no lo sabía, la gente no lo sabe cuando se lo digo. Entonces, cosas así son las que hace falta y que la gente lo conozca, porque es que es súper importante. ¿Cuánta gente se ha suicidado porque un familiar suyo se ha suicidado? Porque no pueden con eso. O sea, de estos casos hay miles también, es que tú no puedes con eso, con la culpa, con el dolor, con la pérdida, con todo eso, al final te puede llevar a ti también por delante. Entonces es como el pez que se muerde la cola, es como el nunca acabar. Entonces claro que hay que poner recursos y claro que hay que ayudar a la gente que se queda. Eso es. De hecho,
creo que hay más recursos, hay poquísimos, pero hay más de los que somos o sea, de los que nos imaginamos porque no los conocemos. Puede ser. Y necesitan también que se hable de ellos porque es en plan, joder, existen cosas, que no es suficiente, que faltan muchas, que no suelen venir de instituciones públicas, ok, pero existen y hay que tratar de buscarlos. Lo que pasa que también estás como en un momento tan vulnerable, tan jodido, que encima tienes que hacer tú como la tarea de ponerte a buscar. Es como, tío... Eso me parece una locura. Es que déjame un poco en paz, ¿no? O sea, ¿cómo hago? Y antes, por ejemplo, que decías del suicidio, ¿no? De esas personas. Pues que claro, pienso... No por esto son más o menos válidos, ni muchísimo menos, pero cuando el contexto es tan importante que cuando pasa en entornos donde no tienes recursos, donde que te pilla a ti con 3 hijos, ¿no? Un ejemplo, sin recursos económicos, sin un trabajo... O sea, es que llega un momento donde dices, ¿qué hago? O sea, Claro. ¿qué hago? Es que es súper difícil. Hay un montón de realidades. Claro, exacto. Y no somos conscientes ya no del suicidio, que creo que ahora menos, pero que nos es muy ajeno cuando a todo el mundo conoce a alguien que se ha suicidado, todo el mundo conoce algún caso. Los datos, como decías, son horribles y van en aumento. Pero es eso, que todos los contextos, todas las realidades, todas las circunstancias, es que yo lo pienso, hay veces que lo pienso y digo, ostras, que qué duro. Pues también gente que a raíz del libro me ha escrito para contarme su caso y tal, y yo, o sea, me afecta mucho, me pone muy triste porque digo, es que qué duro, que lo que está pasando a esta persona, qué horror que pase esto. Total. ¿Y a ti qué te ayudó? Has hablado del humor, que es una pieza que si quieres podemos tocar, porque además, hasta donde yo sé, el humor fue una herramienta sanadora para ti, pero en ese proceso de máxima vulnerabilidad, ¿cuáles fueron los recursos que a ti te acompañaron? Pues yo tuve, bueno, lo del humor sí, ha sido para mí desde siempre, enfrentar los dramas y la vida con humor ha sido como creo que forma parte de mi forma de ser, entonces eso me ayudó bastante, por lo menos, a sobrevivir a esa realidad durante los primeros momentos, que era horrible, hasta que ya pude, pues eso, fui a terapia y pude empezar a tratarlo, que nunca nunca he dejado el humor, me parece maravilloso y me parece que bien usado al principio, porque hay gente que dice, es que el humor como escudo no es sano. Bueno, a lo mejor en el primer momento sí es sano, porque si no, me tiro yo por la ventana después. O sea, necesito el humor como escudo ahora mismo para no hacer frente a esta realidad, porque si no, pues eso, a lo mejor me voy yo también. Entonces, lo que hablábamos de los tiempos, los contextos, claro que utilizar siempre el humor como escudo, no. O sea, o lo que dice la gente, ¿el humor es una terapia? No. La terapia es la terapia. El humor ayuda, te hace llevarlo de otra manera. En mi caso ha sido algo maravilloso y una herramienta a tener en cuenta, pero como una más de todas las que yo tuve y utilicé. No la única, desde luego, porque si tú tienes un trauma y solo lo hablas a través del humor, ese trauma va a estar intacto siempre. O sea, y esto que dice la gente, no, el tiempo todo lo cura. No, el tiempo te da margen para que tú hagas algo, pero lo único que haces es, bueno, no pensar en ello tan a menudo, pero sigue ahí, intacto. O sea, y hasta que no te hagas cargo, se te va a repetir, te va a venir. O sea, si yo no hubiese ido a terapia, los ataques de pánico que tenía y de ansiedad se hubiesen repetido y se hubiesen quedado ahí. Entonces, es muy importante tratarse. Pero el humor sí me parece fundamental, también una herramienta que yo tuve y que todavía a día de hoy sigo tirando de ella y que me ayuda muchísimo. También tuve la inmensa suerte de tener una madre que es maravillosa y a la que se le murió un hijo y que justamente fue la que tiró más de mí. O sea, yo, sí, lo digo siempre, si no fuese por mi madre, yo creo que no estaría aquí tampoco. O sea, llegué a un punto en el que dije, vale, yo me quiero ir con Miguel, porque me quiero ir porque esto es así, porque no puedo con esto. Pero tener a mi madre aquí, que estuviese luchando tanto, o sea, que me sentía súper culpable también porque digo, joder, es que era mi hermano, pero era su hijo. O sea, lo que debe estar sufriendo ella es una locura. Pero como siempre tiro de mí, dije, venga, lo voy a intentar, voy a seguir por ella. Entonces, la gente de tu alrededor, los más cercanos, la gente que te quiere, eso es fundamental. Nosotras, por ejemplo, en casa, mi hermana, mi madre y yo, siempre hablamos del tema desde el primer minuto, nunca lo ocultamos, siempre dijimos cómo nos sentíamos, cuando había que gritar, gritábamos, cuando había que llorar, llorábamos, cuando había que cagarse en todo, nos cagábamos en todo. Y esto es súper importante también para sentirte comprendida y por lo menos soltar lo que tienes dentro, que así pesa menos, por lo menos. Pero claro, también lo pienso mucho y con el libro me ha pasado pensándolo, o sea, mientras lo escribía, hay gente que tampoco tiene
gente alrededor. Entonces también hay que tener en cuenta eso, porque lanzar este consejo de apóyate en los de tu alrededor, en los que te quieren ya, y si no tienes esa suerte, también hay que crear recursos y hay que crear otras cosas para que esa gente se sienta apoyada, porque para mí lo fundamental fue sentirme sostenida, porque si no, si encima te sientes que no tienes un sostén, que te sientes tan incomprendida, tan alejada de la realidad, todo te empieza a parecer tan hostil. Yo me enfadaba con la gente porque decía, es que a ellos no se les ha muerto un hermano así, es que no me entienden, entonces te empiezas a aislar y es súper complicado. Entonces, sentirse sostenida me parece fundamental y hay que buscar la forma de hacerlo con la gente que no tiene gente alrededor que lo pueda hacer. Total. Y yo creo que aquí nace también desde parte del propósito de Vigilantes de la Vida ese tomar conciencia de que tenemos una responsabilidad como sociedad. No podemos hacer como mirando a otro lado. Sí. Y repito, no me refiero solo a la conducta o ideación suicida, hablo de las personas que se van a quedar o que se quedan. Que necesitamos poder generar esos espacios seguros y ser lugar seguro para esas personas. Y que no necesariamente tiene que ser un familiar súper cercano, un amigo súper cercano. Que hay veces que saber que vas al trabajo y que tienes una persona que no te va a juzgar, que te va a escuchar, que te va a acompañar, es muchísimo. O sea, es que esa responsabilidad social es de todas las personas. Totalmente. Es que no podemos hacer como no es mío, que se joda. Claro. No, tía, es que... O como es incómodo, como no sé qué decir, claro. Me decía una chica el otro día, se suicidó una amiga hace poco y en el grupo de amigas nadie ha hablado de eso. Es que es muy fuerte. Nadie ha hablado, todo el mundo pero si ni en el grupo de amigas se está hablando, que supuestamente tenéis confianza y sois con quién lo vas a hablar, con quién, o sea, tenemos que quitarle el estigma que tiene de eso, de vergüenza, de tabú, de todo eso, es decir, no, es que esto está pasando. O la gente que ha presenciado suicidios también, por ejemplo, ostras, eso es un trauma gordísimo y tampoco se habla, también es como que te lo callas y como, jolín, hay un montón de cosas a tener en cuenta y el silencio para mí es lo peor que hay. Sí, de hecho, fíjate, cuando lo has dicho, tengo un amigo que es bombero. De hecho, fue uno de los testimonios de Vigilantes de la Vida. Se sumaron muchísimas personas al movimiento, pero hubo 3 personas que vinieron, personas cercanas al suicidio. Una chica que también perdió a su hermano, una superviviente de suicidio que había intentado suicidarse hacía apenas un mes, y mi amigo Miki, que es bombero. Los servicios de emergencias, o incluso como los bomberos, lo que más atiende mi amigo son suicidios. Por encima de incendios, accidentes de tráfico, lo que más son suicidios. Y él me decía, nadie me sostiene a mí. Nadie, es que nadie, es eso. No me han enseñado nada, ni recursos emocionales, ni cómo acompañar. Ni cómo acompañarme yo. Ni cómo gestionarlo tú. Es que, claro, imagínate esa gente que día tras día tras día presencia eso y vive eso. O sea, es que... Y pensar que tú te vas a casa, llegas a casa y te haces la cena y te duermes y mañana te... No. O sea, es un trauma. O sea, es muy fuerte y es muy desagradable y eso se va acumulando. Y claro, es como hacemos que no pasa nada. No, eso al final te tiene que salir por alguna parte. Tienes que hacerte cargo y tienes que... gestionar eso y tiene que haber recursos y ayuda para esa gente. Yo lo pienso y digo, jamás podría dedicarme a eso, jamás podría estar en situaciones de esa manera, pero la gente que lo está me parece súper admirable, pero que necesita muchísimo apoyo y muchísima ayuda. Total, es ese... Yo hago todo lo cuanto puedo, pero cómo sostengo y cómo me acompaño yo también con esta herida, ¿sabes? Está como el sistema desprotegido por lo mires por donde lo mires. Claro, porque esa gente se supone que ayuda en esos casos ya y que les ayuda a ellos. Pasa también, me conecta mucho también en los casos, por ejemplo, sabiendo las cifras, que lo marco para que sea importante, son personas, porque hay veces que decimos, es que las cifras no, un momento, son personas, que nos cuesta muchísimo conectar con eso, porque yo creo que con el suicidio pasa lo que tú has dicho, a nadie le pasa, pero todo el mundo tiene un caso cerca, nadie está exento de que no le pueda pasar. Pero teniendo en cuenta que hay un montón de menores, por ejemplo, ¿cómo no todo el equipo docente, cómo no tiene recursos frente a... O sea, me parece, de decir, ¿de verdad? Eso es una locura. Yo cuando veo las cifras que han salido hace poco de anuales de suicidio de los menores de 30 y los niños incluso, o sea, eso es pero que sigamos así, que nadie haga nada, me parece
O sea, hay veces que yo digo, pero esto es la realidad. Sí. O sea, ¿de verdad estamos viviendo en esto? ¿A nadie le parece tan locura que nadie hace nada? Pero sí, es muy fuerte. Por eso también gente que me ha contactado de, pues una madre, por ejemplo, que su hijo se suicidó, tenía 14 años y se suicidó por el bullying del colegio. O sea, yo cuando me pongo a pensarlo digo, ¿pero por qué tenemos que estar pasando por esto? ¿Por qué la gente tiene que estar sufriendo de esta manera y nadie hace nada? Total. Sí, de hecho, no sé si alguna vez has ido, yo he ido 2 años a la manifestación del suicidio en Madrid, que es la única que se hace en España, que la lleva Román, Stop Suicidios, que es una organización. Es ridículo. O sea, es que yo me emociona ver las personas que vamos, me emociona, pero pienso, ¿de verdad? Sí, o sea, ¿dónde coño está la gente, por favor? Que esto es un problema de todas, esto es un problema social. ¿Dónde coño está la gente? Es como la salud mental, es como todavía, ahora hay menos estigma, pero parece que es salud mental, estás loco. Eso es. Y yo no. Perdona, la salud mental nos afecta a todos tenemos ansiedad en algún momento, todos hemos pasado periodos depresivos, o sea, nos toca a todos. Creerte que no te va a tocar, precisamente es que es eso, la ignorancia y el rechazar es lo que hace también que aumenten los casos, porque piensas, no, a mí no me va a tocar nunca. Pues bueno, te pasó. Pues sí, claro. ¿Crees que, bueno, ya lo hemos hablado, porque dame un momento que lo voy a cortar un segundo porque iba a hablarte, ¿crees que la muerte por suicidio sigue siendo un tabú? Pero es que es evidente que lo hemos dicho de que sí. Carmen, si habláramos de motivos, no sé si has podido reflexionar sobre cuáles crees que son los principales motivos por los que ocurre el suicidio. Más allá de de tu experiencia también, de estos grupos de apoyo, de las personas que te escriben. Yo en mi caso, porque claro, cuando murió Miguel, a mí, o sea, yo me lo planteé muchísimo y de hecho quería hacerlo como salida, o sea, para dejar de sufrir. Yo creo que tienes tal sufrimiento que, fíjate, que va contra natura totalmente quitarte la vida, porque el instinto de supervivencia lo tenemos todos súper arraigado. Pero es tal el dolor y tal el sufrimiento que prefieres, o sea, que es la única salida que ves. Entonces, para mí es un conjunto de muchas cosas, pues eso, de muchísimo dolor, de mucho silencio, de mucha vergüenza, porque a mí me pasó, claro, Miguel murió en 2016, pues a mí esto me pasó por esa época, 2016-2017. Yo tenía pensamientos suicidas y fantaseaba con ello como escapatoria, como dejar de sufrir, eso. Y me sentía súper mal y decía, joder, soy yo la rara, que a nadie le pasa esto, solo a mí. Y es eso, el silencio, el tabú, el no expresarlo, porque en el momento en que lo expresas, por lo menos lo has sacado, que dices, ostras, ya está fuera de mí, ya no está solo aquí, y para mí ya era como una pequeña liberación, pero es que es una vergüenza tremenda. Es que si te pones a pensarlo es muy fuerte que haya gente que se suicide y que jamás tenga la confianza o se sienta seguro como para expresarlo. Es que eso me parece súper importante también, por eso me parece fundamental hablar de suicidio y decir, no, la cantidad de gente que tiene pensamientos suicidas a lo largo de una vida es muy larga. El porcentaje es altísimo también. No eres raro, no hay nada mal en ti porque lo pienses o porque lo hayas valorado. La cosa precisamente es que cuando te pase tengas la confianza y te sientas seguro como para comunicarlo y como para buscar ayuda, que esa también es otra cosa de decir. Yo pensaba de ir al psicólogo es cuando estás loco, cuando no puedes, cuando eres un inválido de alguna manera. Y me he dado cuenta que no, que todo el mundo necesita ayuda, que como somos tan locos de pensar que siendo humanos como somos, podemos con todo, que es imposible, que es que no, necesitamos ayuda siempre, todos, hasta el que se crea más fuerte. Entonces también saber pedir ayuda y también quitarle estigma a eso de pensarte que eres más débil por pedir ayuda. Entonces yo creo que se debe a un cúmulo de muchas cosas y que cada situación, claro, es que es lo que hablábamos también, el sistema en el que vivimos, la vida que llevamos, las condiciones, es que tanta precariedad, está tan mal tantísimas cosas que cada persona es por una causa, pero para mí es querer dejar de sufrir y no ver otra salida, que es tan feo y tan doloroso pensar eso, que no has encontrado otra salida. Eso es, sí, porque al final lo que me dice es, este es el único recurso que tenía. Exacto. No tenía otros. Exacto, es que eso es devastador. Total. Carmen, si pudiéramos volver atrás en el tiempo, hace 8 años, hace 6, 5, el momento en el que tú sintieras que estabas en el momento de máxima vulnerabilidad y teniendo presente también las personas que nos puedan estar escuchando, que se encuentren
en ese momento en el que dices, literal, me da igual lo que estés contando, porque también entiendo que despierta muchas emociones desagradables de tú qué coño sabes, ¿no? Claro. Por más que lo hayas vivido o no lo hayas vivido, tú qué coño sabes, mi dolor es mío, sí. ¿no? ¿Qué le dirías a esa persona? Pues que tenga muchísima paciencia consigo misma, que somos humanos, que se pasa fatal, que es horrible, que es una mierda como una casa y que hay veces que no ves esperanza y que lo ves todo negro y que parece que todo mal, pero mi consejo, mi humilde consejo, que tampoco soy quien para decir nada a nadie, yo hablo desde mi caso y mi experiencia. Tener muchísima paciencia, que cuesta, que eso también nos cuesta muchísimo y sobre todo el ritmo de vida que llevamos ahora. Aceptar que estás mal. O sea, yo cuando fui al psicólogo y me fui a casa diciendo, que no pasa nada por estar mal. Ostras, para mí me quité un peso enorme de encima. Porque encima, claro, si te sientes mal por estar así, por lo que decía de no avanzo, debería estar de esta manera, de la otra. No, muchísima paciencia. Lo estés haciendo como lo estés haciendo, lo estás haciendo bien, no hay una forma correcta de hacerlo. Y a mí me ayudaba mucho pensar, aunque me cagaba mucho en él, pero pensar qué hubiese querido Miguel para mí, qué hubiese querido que siguiese adelante, supongo, que estuviese aquí con mi familia, que estuviese bien. Entonces pensaba mucho en él también y en si hubiese sido al revés, pues eso, en qué querría él para mí. Entonces pensaba mucho en eso y yo no tuve paciencia y no me castigué mucho, entonces mi consejo sería ese, muchísima paciencia, poco a poco, día a día. Para mí un duelo es día a día y ya está, y no mirar más allá, ni pensar, ni proyectar, ni nada. Es como, se ha acabado hoy, mañana vamos con lo que haya y así poquito a poco, porque si no para mí es inabarcable. Pues gracias. Estoy segura de que a alguien le va a servir. Ojalá, ojalá. Y en relación a esto último que has dicho, me apetece recuperar una cosa que una compañera mía, Rocío, psicóloga, dijo en un podcast que grabamos sobre duelo. Ella es psicóloga especializada en duelos y trabaja con pacientes oncológicos. Y ella decía, todo lo que puedes hacer en un proceso de duelo es preguntarte cada día, ¿no? ¿Qué voy a hacer hoy por mí? No pensar en qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer dentro de un mes. Es qué puedo hacer hoy por mí, ¿no? Fraccionar día a día hoy cómo me voy a acompañar. Totalmente. Y si no, hoy no puedes, porque a mí me pasaba, yo veía la casa sucia y era incapaz de limpiar siquiera. Si no puedes limpiar, no limpies hoy, ya otro día. Entonces, permitirte estar así. Pues muchas gracias. Gracias de verdad por traer este tema tan importante, tan necesario, del que me encantaría que no tuviéramos que hablar, pero desgraciadamente es muy necesario que lo hagamos. Así que te lo agradezco infinito. Gracias a ti, ha sido un placer y ojalá algún día no tengamos que hablar de esto. Ojalá, pero tienen que cambiar demasiadas cosas, demasiadas. Y además, justo si me lo permites, lo he mencionado antes, pero me parece fundamental mencionar Vigilantes de la Vida. Hay otros muchos recursos y muchos más que ni conozco. De hecho, si en todo este tiempo se nos ocurren nuevos recursos, tanto Carmen como nosotras los dejaremos para que los tengáis. Está el famosísimo teléfono de la esperanza, que es un teléfono de atención en estados de crisis para las personas que tienen ideas, ¿no? O conductas autolíticas, que es fantástico. Vigilantes de la Vida, también aprovecho también para compartírtelo, ¿no? A ti. Nace porque hace 2 años, teniendo muy en cuenta las cifras del suicidio, yo me acuerdo que le dije a mi compañero Cristian, hay que hablar de suicidio, o sea, tenemos un problema muy grave. Es verdad que estábamos metidos ya en todo el plan del suicidio, habíamos hecho una recogida de firmas con Román, pero lo que estaba pasando era absolutamente nada, la política mira para otro lado y es el plan que es, ¿no? Y dijimos, ok, pero la realidad es que como sociedad, como decíamos antes, tenemos una responsabilidad. Esto no es solo político, lo político es social y viceversa. No podemos hacer que hasta que la política no haga nada, nosotras no hacer nada. Vigilantes de la Vida nace con el objetivo de prevenir el suicidio
en el que creemos fielmente que no necesitas ser terapeuta ni tener unos conocimientos súper profesionales para salvarle la vida a alguien. De hecho, es una formación completamente gratuita por 5 psicólogas del equipo de Somos Estupendas que te dan una serie de recursos y herramientas para detectar señales del suicidio, para acompañar a esa persona en un estado de crisis y para acompañarte tú desde el autocuidado también de acompañar a alguien que está en un estado de crisis, que esto es importantísimo también. Desde que Somos Estupendas existe, han hecho la formación más de 18.000 personas. Eso significa que hay 18.000 personas en el mundo que tienen los recursos para poder acompañar a alguien en un estado de crisis. Y a mí esto me parece de una valentía que merece la pena reconocer. O sea, que tú, de entre todas las cosas que puedes hacer en el mundo, te comas una formación de horas para poder acompañar a otros, pero es que literalmente salva vidas. Entonces, bueno, es un recurso que tenemos toda la sociedad de manera completamente gratuita, que ahí está, que lo podemos hacer y que nos puede ayudar. Nunca sabes a quién y muchísimo, ¿no? Entonces, yo dejo ahí el enlace, ahí lleva 2 años y 2 años que siguen llegando personitas y ojalá lleguen muchas más porque es oro todo lo que se comparte allí. Pues os doy las gracias yo a vosotras por esta iniciativa que es súper importante y que ojalá se impartiese, no sé, en los colegios o en algún sitio así, que todo el mundo tuviese esta formación, porque serían distintas las cosas, yo creo. Total. De hecho, gracias y me consta que hay colegios que lo han hecho y eso me parece, bien. Claro, Joder, qué bien. Porque claro, como, o sea, lo puede hacer quien quiera, entonces Claro. había docentes que nos escribían y decían, pero lo podemos hacer todos los alumnos que somos todos los de, yo qué sé, no me acuerdo, pero como primero de la ESO, y es como, claro, o sea, todos os podéis registrar y todos lo podéis hacer, y lo hacían las docentes con las alumnas, que eso me parece lo más, o sea, en plan, sí, o sea, es que claro, pienso, todos, por favor, servicios de emergencia, o sea, quien lo necesite, ahí está, hagamos uso de eso. Porque eso es lo que estábamos diciendo. Tú te piensas que nunca lo vas a necesitar, pero ¿y sí, sí? ¿Y si lo necesitas tú o lo necesita alguien de tu entorno? Que es muy probable. Eso es. Pues bueno, muchísimas gracias a vosotras también por estar aquí una semana más. No es un tema fácil, ya cuando ves algo de suicidio, darle clic a este podcast. Oye, gracias porque dice mucho de ti también. Y gracias también por hacerle llegar a este podcast a otras personas, porque esto es lo que va a hacer que las personas vayan tomando conciencia. Quedémonos también con que hay que hablar de suicidio. Hay que hablar de suicidio en los bares, cuando nos juntamos con nuestras amigas, en el trabajo, en las escuelas, en nuestro día a día, porque está presente y por más que intentemos meterlo debajo de una alfombra, quiero decir, es que la realidad es la que es. No podemos hacer como si no estuviera pasando. Y nada más, que espero que hagáis uso también de este recurso y de todos los que podamos encontrar, que os mando un abrazo enorme también para todas aquellas personas que hayáis vivido una situación así o que la estéis viviendo y estéis completamente desgarradas. Recordaros también que estamos aquí para lo que necesitéis, que también es importante, ¿no? Decir, hay muchísimas psicólogas en nuestro equipo y en otros muchos, ¿no? Especializadas en conductas suicidias, autolíticas y duelo, que es importantísimo que nos acompañen desde ahí también y que estamos aquí para lo que necesitéis, ya lo sabéis. Y nada más, que os mando un abrazo enorme y nada más, que nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!